¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos gestos, mínimos, silenciosos, casi invisibles, pesan más que 1000 promesas dichas en voz alta? ¿Por qué, cuando un hombre ama de verdad, su alma se manifesta não no estrépito das palavras, sino no sutil estremecimento de algo que quase ninguém percebe? Talvez não seja coincidência que estés aqui, justo agora, frente a uma pergunta que insiste em abrir uma porta antiga dentro de ti. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo cuestionará lo que creías entender sobre el amor, sino también aquello que creías entender sobre ti misma. Durante toda tu vida te enseñaron a medir el afecto por lo evidente, mensajes largos, declaraciones inflamadas, actos teatrales. Pero Jung advertía que la verdad emocional jamás habita la superficie, que lo esencial se oculta en la penumbra simbólica, allí donde el inconsciente respira. Y es precisamente en ese territorio profundo donde nace ese gesto silencioso. Uno que no busca convencerte, sino revelarte. Un gesto que muchos ignoran porque exige una sensibilidad rara, la capacidad de ver con los ojos da alma. Quizás sientas, en este momento, una inquietud leve, como si algo en ti reconociera que hay un significado escondido, una señal que presenciaste sin interpretarla. ¿Y si aquello que pensabas ser indiferencia era en realidad la forma más pura de cuidado? ¿Y si ese hombre, ese que no grita su amor, está expresando algo que solo puede ser entendido por quien se atreve a mirar más allá del evidente? Recuerda, lo que la mente racional descarta, el inconsciente preserva. Y es aquí donde todo empieza a transformarse. Porque cuando percibes ese gesto, sí, ese gesto silencioso que parece frágil como un susurro, pero firme como un destino, algo dentro de ti se desordena. Jung diría que es a irrupción del símbolo, a entrada de una verdad que no pide permiso. No te explicará nada, no te dará respuestas prontas, pero plantará en ti una pregunta que no podrás ignorar, un eco que exigirá ser completado, y solo permaneciendo aquí, palabra por palabra, podrás comprender lo que ese gesto realmente significa. Así que no te precipites, no concluyas, no huyas de la sensación que empieza a despertar en ti, porque estás a un paso de descubrir por qué, cuando un hombre ama de verdad, el amor no ruge, respira, y por qué ese gesto, tan discreto que podría pasar desapercibido, es precisamente la prueba más profunda de que no debes desistir de él. Lo que viene ahora no es una explicación, es una revelación, una que solo se permite a quienes permanecen hasta el final. En ocasiones, lo que duele no es la ausencia de palabras, sino la presencia de un silencio que parece tener un peso propio, casi como si guardara un significado enterrado debajo de capas de miedo y deseo. ¿Por qué ese gesto discreto, ese que él repite sin darse cuenta, insiste en regresar a tu memoria cada vez que dudas de su amor? Jung diría que nada retorna sin propósito, que toda repetición es un símbolo intentando abrirse paso entre las sombras internas. Quizá ya lo viste, quizá ya lo sentiste, pero aún no te permitiste comprenderlo. Es curioso cómo el inconsciente reconoce antes que la mente aquilo que he forjado la verdad, la forma en que él te observa cuando cree que no miras, el modo en que su cuerpo se inclina ligeramente hacia ti aun cuando la razón pretende distancia, o aquel esfuerzo casi imperceptible por mantenerse presente, incluso cuando el mundo lo empuja para longe. ¿Por qué esas señales mínimas producen en ti una mezcla de alivio y angustia? Tal vez porque tocan algo que temes ver, la posibilidad de que el amor verdadero no sea grandioso, sino profundamente humano. Hay un instante, breve, frágil, pero insistente, en el que ese gesto parece romper algo dentro de ti, como si te recordara una verdad antigua, algo que habías esquecido bajo la armadura que construiste para sobrevivir. Jung hablaba de ese choque entre la máscara y el yo profundo, ese momento en el que lo que realmente sientes se revela contra lo que intentas aparentar. Y allí, justo en ese espacio de ruptura silenciosa, aparece la pregunta que te incomoda. ¿Por qué él haría eso?
si no te amara. Pero a mente racional, habituada a explicarlo todo, recúsase a aceitar símbolos, necesita pruebas, necesita certezas, necesita algo que pueda tocar con las manos. Y sin embargo, la psique opera por otro camino, por gestos, por atmósferas, por resonancias invisibles que conectan almas antes que palabras. Es por eso que ese gesto te persigue, porque no fue pensado, ni calculado, ni ensayado. Fue un impulso genuino, espontáneo, primitivo, y lo primitivo, en la visión junguiana, siempre revela aquello que la persona no consigue esconder. Aún así, una dúvida se instala, sutil como un susurro que no se apaga. ¿Y si ese gesto no fuera apenas un gesto? ¿Y si fuera la manifestação mais pura de um amor que ele mesmo não sabe explicar? É aqui que a jornada começa a transformar-te, porque já não consegues voltar ao conforto da ignorância. Algo foi despertado, algo pede interpretação, e enquanto esse símbolo permanecer vivo em tua memória, negar seu significado será impossível. Há algo inquietante en la manera en que ciertas verdades se revelan apenas cuando dejamos de buscarlas. Ese gesto silencioso que él repite, casi sin intención, parece surgir desde un rincón remoto de su sombra, como si escapara de la parte de sí mismo que jamás consiguió domesticar. ¿Por qué, entonces, algo tan pequeño produce un estremecimiento tan grande en tu interior? Tal vez porque toca un lugar que habías intentado enterrar, el temor de ser amada de un modo que no controlas. Y aún así, ese gesto insiste, como un símbolo que exige ser descifrado. A psique humana, según Jung, siempre habla en contrarios. Por eso, cuando él tenta disimular su vulnerabilidad, es exactamente cuando más se delata. Ese cuidado que él no menciona, esa presencia que ofrece sin pedir crédito, ese movimiento instintivo hacia ti cuando el ambiente se vuelve hostil. ¿Por qué eso te conmueve tan profundamente? Porque reconoces, en silencio, que nada de eso puede ser fingido. É a alma quem se inclina, não o corpo, y la alma, cuando se expresa, hiere y sana al mismo tiempo. No es extraño que algo dentro de ti luche contra esa percepción. Durante tanto tiempo te enseñaron a desconfiar de lo que no puede ser medido, de lo que no viene envuelto en promesas explícitas. Pero hay gestos que atraviesan cualquier defensa, porque nacen del inconsciente y viajan directo hacia el tuyo. Ese gesto, ese exacto gesto que vuelve a tu mente una y otra vez, parece querer decir algo que él mismo todavía no se atreve a pronunciar. ¿Y si el amor verdadero no se anuncia, sino que se filtra? Y aquí comienza la tensión interna. Una parte de ti desea acreditar, en cuanto otra teme ser ingenua. Este conflicto es, en sí mismo, un rito de pasaje. Jung diría que la dúvida é o portal da consciencia, que nenhuma revelación chega sin antes desestabilizar aquilo que pensábamos seguro. Por eso, tu pecho late diferente cuando recuerdas ese instante, ese roce, esa mirada, esa forma en que él te coloca discretamente del lado protegido. Algo en ti reconoce a verdade antes de aceitá-la. E aunque tú te resistas, há uma pergunta que não se cala. Por que te afecta tanto algo que ele não percebe ter feito? A resposta, por enquanto, não importa. Lo esencial es que la semilla ya fue plantada en tu inconsciente. Ese gesto, sí, convirtió en un símbolo vivo dentro de ti, empujándote a ver lo que temías intuir. Y a cada recuerdo, a cada repetición, él te aproxima de una revelación inevitable. Há amores que não gritan, pero cuja força é imposible ignorar. A veces, lo que más confunde no es lo que él hace, sino lo que ese gesto despierta en ti. Como si, en el instante en que él te protege sin decir nada, algo antiguo se abriera en tu interior, revelando una memoria emocional que no sabías que carregabas. ¿Por qué ese movimiento discreto te vulnera tanto? Jung afirmaba que o amor verdadeiro toca nossas feridas arquetípicas antes de tocar nosso ego. Talvez por isso tu corpo reacciona antes que tu mente, porque algo em seu gesto toca diretamente a tua história,
não a tua lógica. Y cuanto más intentas ignorarlo, más claro se vuelve, porque no es un gesto cualquiera. Es una especie de confesión involuntaria, un desliz del inconsciente que revela lo que su máscara intenta esconder, a forma como él te observa, cuando cree que no lo ves, o modo instintivo con que se interpone entre tú y cualquier amenaza, esa manía silenciosa de asegurarse de que estás bien antes de cuidar de sí mismo. ¿Cómo negar lo que la psique entrega de forma tan evidente? El inconsciente no sabe mentir. Sin embargo, tu mente racional insiste en levantar barreras. Te pregunta si estás interpretando demasiado, si estás proyectando, si estás viendo amor donde tal vez solo haya costumbre. Pero esa dúvida, lejos de detenerte, apenas profundiza el misterio. Porque si fuese apenas costumbre, ¿por qué ese gesto te habría tocado de un modo tan visceral, tan irreversible? Jung diría que lo simbólico nos elige antes de que podamos elegirlo. Y este símbolo, este gesto silencioso, te eligió desde el primer instante. Y es entonces cuando surge o conflito mayor, o deseo de acreditar, luta contra o medo de se entregar. Dentro de ti, duas forças se enfrentam, uma implorando por rendição, outra erguendo muros para sobreviver. Pero cada vez que recuerdas el gesto, el muro se fisura. Porque no se trata de algo aprendido ni ensayado, se trata de un impulso que nace cuando él está expuesto, distraído, sin filtros. No es justamente ahí, na ausencia de controle, que o amor se revela en su forma más auténtica? Así, sin darte cuenta, empiezas a preguntarte algo que transforma toda la narrativa. ¿Y si ese gesto fuese la forma más pura de decir no te vayas, aunque él nunca lo verbalice? Esa posibilidad instala un temblor en tu alma, como si te acercaras a una verdad que siempre estuvo ahí, esperando que te atrevieras a mirar. Algo en ti comprende, aunque ainda no aceites, que hay amores que no saben falar, pero saben cuidar. Y ese cuidado, aunque silencioso, pesa como destino. Hay momentos en los que el alma comienza a percibir antes de que la mente consiga poner palabras. Ese gesto que él hace, ese gesto aparentemente banal, casi inadvertido, comienza a resonar dentro de ti como si contuviera un llamado antiguo, una vibración que te atraviesa sin pedir permiso. ¿Por qué parece que cada repetición suya despierta una camada distinta de tu conciencia? Jung diría que cuando algo interno está pronto para revelarse, todo alrededor se convierte en símbolo. Y quizás por eso ahora ya no ves apenas un gesto, ves un portal. Y cuanto más lo observas en tu memoria, más notas su contradicción esencial. Él tenta ser distante, mas seu corpo se aproxima. Tenta parecer forte, mas seu cuidado o delata. Tenta ocultar, mas tudo nele revela. É fascinante perceber como a sombra, essa parte que ele mesmo teme, acaba mostrando a verdade que sua persona tenta esconder. E então surge a pergunta que te desarma. Por que alguém que não te ama lucharia tanto contra su propio impulso de cuidarte? El inconsciente nunca actúa por capricho. Claro que esta percepción te incomoda, porque admitir o que ese gesto significa es admitir también o cuánto eso te toca, o cuánto te importa, o cuánto mueve piezas dentro de ti que preferías deixar intactas. E mesmo assim, há um fio emocional que te arrasta adiante, como se algo em ti, algo muito mais sábio que teu medo, reconhecesse que este é um movimento decisivo de tua história. Esse gesto não é sobre ele solamente, é também sobre a parte de ti que aún teme ser vista, amada, sostenida. Pero lo más desconcertante es la forma en que este gesto se torna un espejo. Cuando él se inclina hacia ti, mesmo sem pensar, ahí también se inclina tu propia vulnerabilidad. ¿Por qué te emociona tanto perceber que alguien te cuida incluso cuando no pretende demostrar nada? Tal vez porque toca una ferida ancestral, a crença de que o amor precisa ser ruidoso para ser real. Y Jung advertía que lo más verdadero es siempre silencioso, profundo, casi secreto. Ese gesto é uma ruptura nessa crença, um rompimento que te invita a sentir
em vez de duvidar. E assim, sem que lo notes, comienzas a entrar en una región psíquica más profunda. Ya no observas el gesto, lo sientes, lo lees, lo interpretas como quien decodifica un sueño que insiste en regresar noche tras noche. ¿Qué verdad está tentando emergir? ¿Qué destino emocional se está formando entre líneas? Algo fica claro. Ese gesto no desaparece porque no es un accidente. Es una declaración inconsciente, un llamado silencioso, una verdad que se abre paso desde la sombra hacia la luz y que te prepara poco a poco para la revelación que se aproxima. A esta altura, ya no puedes negar que ese gesto silencioso tiene un peso que desafía cualquier explicación lógica. Algo en ti percebeu, mesmo antes que pudieras admitirlo, que ahí se escondía un significado que ultrapasa lo cotidiano. ¿Por qué entonces ese gesto continúa voltando a ti como un sueño insistente? Talvez porque seja mais que um movimento. É um símbolo arquetípico que intenta romper tus resistências, como se ele inconsciente quisera mostrar-te algo que tua mente ainda não está preparada para ouvir. E, no entanto, já estás ouvindo. E, mientras recorres essa memória uma e outra vez, notas que algo sutil começou a transformar-se en tu interior. Antes, tú observabas el gesto. Ahora, él te observa a ti. Como si cada recordación revelara un fragmento de tu propio medo, de tu propia necesidade, de tu própria sombra. Jung decía que aquilo que nos toca profundamente nunca fala apenas do outro, fala também de nós. E esse gesto, tão discreto, está te mostrando não só que ele sente, mas que tu também sentes, talvez muito mais do que pretendias admitir. E então surge a verdade incômoda que tentaste evitar. Esse gesto te desarma porque te vê, não com os olhos, sino com a alma. Ele te percebe nos instantes em que tu mesma duvidas da tua existência emocional. Ele te protege nos momentos em que tu tentas se fazer forte demais. Ele te acompanha no silêncio porque intui, mesmo que inconscientemente, que tu precisa desse cuidado. Como negar o impacto de algo que vem tão diretamente do centro do ser? Como fingir que não mexe contigo? Pero há algo ainda mais profundo, algo que te assusta porque toca uma zona psíquica que preferiste manter intacta. A possibilidade de que esse gesto seja, na verdade, um pedido mudo para que tu não te alejes, um pedido tímido para que tu lo veas além de suas máscaras, um pedido que nasce não da força, mas da vulnerabilidade, esse território onde o amor verdadeiro nasce, treme e se revela. E se aquilo que ele teme perder for exatamente tu? E mientras essa pergunta ecoa, uma sensação se instala em tus entranhas, tão intensa que quase te tira o fôlego. Este gesto não exige interpretação. Exige coragem. Coragem para reconhecer o que está diante de ti. Coragem para admitir que o amor nem sempre grita. Às vezes, apenas toca levemente, como uma mão que rosa a tua para dizer estou aqui. Coragem para aceitar que este gesto silencioso é, talvez, a prova mais profunda de que ele te ama de um modo que ainda não sabe nomear. E é esse reconhecimento, esse despertar interno, que te conduz diretamente ao limiar da revelação, a mesma que só poderá se completar no encerramento. E agora, mientras el eco de todo lo vivido aún vibra en tu interior, algo en ti comienza a enlazar las piezas silenciosas que se fueron revelando en esta jornada. Ese gesto que parecía pequeño se transforma ante tus ojos en un símbolo mayor, un recordatorio de que el amor verdadero rara vez irrumpe con violencia, más bien susurra. ¿No es revelador que aquello que más te tocó haya sido precisamente lo que no fue dicho? Jung diría que lo inconsciente siempre fala a través de lo sutil, como una corriente profunda guiando el cauce del río. Y es en ese susurro donde reside la verdad de que agora reconoces. Porque lo que viste no fue apenas un gesto, sino una fractura luminosa en la máscara de otro ser humano. Una abertura por donde se filtró algo auténtico, algo que no se ensaya ni se fabrica. Y tal vez,
Por primera vez, tú te permitiste mirar sin oponer resistencia. ¿Qué cambia cuando dejamos que la sombra y la luz dialoguen en nuestro interior? Cambia todo. Cambia la forma de amar, de interpretar, de existir. Cambia incluso la forma como nos sostenemos diante del otro. Ese gesto silencioso, agora, se revela como un espelho. Ele te mostra que a vulnerabilidade é um idioma antigo e que tu lo compreendes melhor de lo que pensabas. E enquanto esta percepção se instala, uma serenidade estranha se aproxima. Não uma paz fácil, sino essa calma profunda que surge quando finalmente enxergamos o que tentou se revelar desde o princípio. Talvez ele ainda não tenha palavras para o que sente. Talvez tu tampouco. Pero la psique não exige explicações, exige verdade. E tu a viste, tu la sentiste, tu la reconheciste. E é justamente isso que transforma este momento em um ponto de inflexão. El reconocimiento de que há vínculos que se formam muito antes que a consciência consiga nomeá-los. Como ignorar algo que a alma já abraçou? E assim, como quien despierta de un sueño que no quiere olvidar, te quedas con una frase que insiste en permanecer. El amor que no hace ruido es el que más profundamente te recuerda quién eres. Guarda eso. Deja que te acompañe en los días silenciosos, en las dudas repentinas, en los espacios donde las palabras não alcançam. Porque esse gesto, aquele gesto que mudou tudo, não veio para ser explicado, sino para ser sentido. E o que é sentido de verdade nunca se perde, permanece, respira e te transforma. E se esta revelação tocou algo dentro de ti, se te ajudou a ver com outros ojos o que sempre esteve diante de ti, entonces deja que este gesto final sea natural. Dale like a este video, comenta lo que despertó en tu interior y comparte esta experiencia con alguien que necesita recordar que o amor, às vezes, chega na forma de um suspiro. E, claro, suscríbete al canal, no para seguir un ritual, sino para continuar caminando por estas verdades profundas que de alguna manera también te pertenecen. Porque ya eres parte de este círculo silencioso donde a alma fala, e quem ouve muda.